Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, María? Ok, bueno, ya está pasándose un poco de tiempo. Esta semana nos toca ver lo que es el módulo 7 relacionado a la gestión y la liquidación de siniestros. ¿Ya? Vamos a empezar con la lectura del recurso de la presente semana. Base legal. Mediante la ley de contrato de seguro, la ley 29946, se regula la participación de los ajustadores de siniestros en los procesos de liquidación de siniestros y se establecen determinadas obligaciones que deben cumplir. También se regula el pronunciamiento del asegurador respecto al consentimiento o rechazo de siniestros y mediante la resolución SBS número 3202 del año 2013 se reglamentan los artículos de la ley referida a la participación de los ajustadores de siniestros y el pronunciamiento del asegurador con la finalidad de establecer las normas necesarias para la adecuada gestión y pago de siniestros a fin de garantizar que las obligaciones emanadas del contrato de seguro se cumplan de manera oportuna, sin generar perjuicio alguno al contratante, al asegurado y o al beneficiario. El aviso del siniestro y los plazos. Vamos a ver. Un ladito, por favor. Okay. En los seguros de daños patrimoniales, el siniestro debe ser comunicado a las aseguradoras por el contratante, el asegurado o el beneficiario, tan pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de 3 días, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. En el caso de siniestros correspondientes a los ramos de vehículos y transportes, el aviso del siniestro deberá presentarse a la aseguradora en el más breve plazo posible. A ver, dos puntos en sobre este párrafo, dos comentarios. El primero, nosotros ya sabemos quién es la aseguradora, quién es el contratante, quién es el asegurado y o el beneficiario. La aseguradora es la que emite las pólizas y nos paga los siniestros. El contratante es aquel que paga la prima y contrata la póliza, que también podría ser asegurado. El asegurado es el que se beneficia con el seguro, pero también puede poner a un tercero como beneficiario, que podría ser una entidad financiera o un banco, en base a decir que ha hecho un préstamo para adquirir algún tipo de bien, ya sea un vehículo u otro bien, ¿no? Y ahora, en caso de siniestros, ¿por qué en siniestros vehiculares y de transporte se requiere que sea la brevedad posible? Porque acá interviene, en ambos interviene el factor de que hay un conductor que lleva la mercadería y hay un conductor que maneja el vehículo asegurado. Entonces, sabemos que por el Reglamento General de Tránsito,
¿no? Máximo se tienen que dar, o podrían pasar hasta 3 horas. Pasadas las 3 horas, ya cualquier intento de pasar el dosaje etílico, ya la compañía, perdón, la comisaría lo va a observar, la PNP. Y también, por ende, si no pasa en el respectivo dosaje etílico, la compañía de seguros. Pero ojo, eh, hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un caso de transportes o vehículos, ¿no? Que estás, no sé, pues, yendo para el sur, con dirección hacia Bolivia, ¿no? Y, y tienes de repente un accidente en una de esas carreteras que están un poco distantes de los centros poblados, de las ciudades. Entonces ahí es donde se presenta o se podría presentar este inconveniente. Entonces el corredor de seguros tiene que estar presente para poder, ¿no?, asesorar bien a su cliente y no y que no la compañía de seguros no tome esa situación como una posibilidad de rechazo del siniestro, pues se tiene que explicar que el cliente ha estado en una zona lejana, no muy cercana a alguna comisaría o un centro de salud donde pueda pasar el dosaje etílico y efectuar la denuncia policial. Entonces, hay cierto tipo de situaciones que se pueden salvar, ¿no? Pero, ojo, para eso está la información que tiene que trasladar el asegurado a su corredor de manera clara y transparente, ¿ya? Ok. Cuando se trate de seguros personales, el siniestro será comunicado a las aseguradoras dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la ocurrencia o del beneficio, según corresponda, salvo que la póliza de seguro correspondiente contemple un plazo mayor. Carga y obligaciones de las partes. Durante el plazo para presentar el aviso del siniestro y, en tanto, la aseguradora no indique lo contrario, el asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas como consecuencia del siniestro, ni remover, ordenar o permitir la remoción de los escombros dejados por el siniestro, salvo que se efectúen para disminuir el daño e evitar su propagación o por disposición de alguna autoridad, ¿ya? Entonces, acá es importante hacerle saber eso al cliente, que apenas haya ocurrido algún tipo de siniestro, ya sea siniestro patrimonial, ¿no? O un siniestro vehicular, mayormente, ¿no? Si ocurriera el choque, ¿no? Es importante que, primeramente, que se ponga buen recaudo, ¿no? La persona, ¿no? Que es lo que vale más que cualquier bien que se puede reponer, ¿no?, mediante el seguro. Y luego de eso, si están interfiriendo el tráfico, bueno, arrimarse un costadito en una zona más segura para evitar posibles choques o un atropello, ¿no? Pero si ocurriera, pues, no sé, pues, un incendio, ¿no? Pues, y el cliente de su parte, pues, empieza a tumbar paredes, a tumbar, puertas, ¿no? Que no le haya indicado ni la compañía ni los bomberos, entonces esa parte sí sería observada, ¿ya? Lo que siempre tiene que ocurrir con un cliente que tiene seguro es que después de ocurrido el siniestro, actúe como si no lo tuviera. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que, como bien dice acá, ¿no?, ponga a buen recaudo, ¿no?, las cosas, pero no desordene ni remueva nada, ¿no?, para que el perito del seguro, que es un inspector que va de parte, en este caso, de un ajustador, pueda tomar la foto y pueda tomar las evidencias necesarias para darse cuenta de dónde fue el inicio, cuál ha sido la magnitud de los daños que pudieran ocurrir en un incendio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Asimismo, el contratante y o el asegurado deberán cumplir con todas las obligaciones legales, cargas contractuales propias del siniestro ocurrido. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante y o el asegurado liberará a la aseguradora de su responsabilidad frente al siniestro, siempre que proceda sin demora a la determinación de las causas del siniestro y a la liquidación de los daños. El incumplimiento de los plazos antes señalados por el asegurado o el beneficiario no constituyen causal de rechazo del siniestro, pero las aseguradoras podrán reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio ocasionado cuando se haya afectado la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro por parte de las aseguradoras y o los ajustadores de siniestro, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes. Cuando el asegurado o el beneficiario prueben su falta de culpa o el incumplimiento se deba a caso fortuito,
fuerza mayor o imposibilidad de hecho, no se aplicará la reducción de la indemnización. Cargas y obligaciones de las partes. Continuamos. El dolo en que incurre el contratante, el asegurado o el beneficiario en el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro libera de responsabilidad a las empresas aseguradoras. Una cosa es lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? Que de repente, en caso vehicular o de transportes, el siniestro ocurre en zonas alejadas, y otro sería el hecho de que de repente el cliente choca en una madrugada, estando en estado etílico, se da la fuga y deja el carro ahí, ¿no? Y regresa al día siguiente y se presenta recién a la comisaría, ¿no? A efectuar la denuncia policial. Obviamente que ahora tenemos el tema de las cámaras que hay en todos lados y prácticamente ese evento sería rechazado por la compañía de seguros porque él ha dejado, ¿no? O sea, su casa para evitar que le tomen el dosaje etílico, donde probablemente iba a salir que estaba en estado etílico, ¿no? Y con ello sería argumento que gozaría la compañía de seguros para rechazar el siniestro, ¿ya? Si él intentara hacer eso, eso se llama dolo o fraude, y eso está excluido en todas las pólizas de seguros, ¿ya? En caso de culpa inexcusable del contratante o del asegurado o del beneficiario que origine el incumplimiento de los plazos para comunicar el siniestro a la aseguradora, no se pierde el derecho a ser indemnizado. Si la falta de aviso no afectó a la posibilidad de verificar o determinar las circunstancias del siniestro, o si se demuestra que la aseguradora ha tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Por ejemplo, acá hay casos que son de conocimiento público, se llama así, porque se conocen primero a veces en la televisión, ¿no? Por ejemplo, este famoso caso que ocurrió, el de ese camión contenedor de gas que explotó en un distrito acá de Lima, ¿no? Que fue de conocimiento público porque todo salió pues por todos los medios de prensa, hablados, escritos y televisados, ¿no? Con la pérdida de muchas vidas humanas, aparte de los daños materiales que ocasionó. Entonces, eso es un hecho de conocimiento público, ¿ya? Si la compañía de esos eventos no puede esgrimir que no se le comunicó el siniestro, porque está siendo de conocimiento público. Y como han ido inmediatamente las cámaras de la prensa televisada, entonces ahí están las afirmaciones que el asegurado podría utilizar para desvirtuar cualquier argumento que quiera esgrimir la compañía de seguros, indicando que no se le comunicó el hecho, ¿ya? Proceso de liquidación del siniestro. Es el proceso que comprende la evaluación de la procedencia de la cobertura contratada en la póliza, así como, en caso corresponda, la liquidación de los daños o pérdidas provocadas por un siniestro para determinar la prestación a cargo de la aseguradora si corresponde. Se determina la cobertura o no de un siniestro identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables. También con la aplicación de penalidades irreducibles, así como con el análisis de los riesgos contratados y verificando que las sumas aseguradas sean adecuadas y guarden una estrecha relación con los valores reales de los bienes asegurados. Se podrá establecer el importe de la pérdida y el monto indemnizable. A veces también nosotros tenemos que tomar en cuenta que las compañías de seguros, no todas, ¿no? Quizás algunas, quizás por la falta de conocimiento de las personas que trabajan ahí en la parte técnica, a veces te podrían esbozar, por ejemplo, si has tenido un siniestro de incendio, ¿no? A veces te ponen en las garantías, ¿no? De incendio y robo, te ponen cámaras, te ponen que tienes que tener alarmas, y si ocurriera un siniestro, al momento y no estuviera funcionando, el siniestro sería revisado y quizás posiblemente rechazado, ¿ya? Pero hay que saber entender cuáles garantías son las que se deben aplicar. Por ejemplo, en un incendio que la cámara, no sé, de vigilancia esté malograda, no viene al caso, ¿no? Porque igual iba a ocurrir el incendio, ¿no? La cámara de vigilancia mayormente se utiliza para temas de robo, ¿no? Y si tenías eso como garantía y la compañía de seguros, siendo un incendio, te dice que en el momento del siniestro la cámara no estaba funcionando,
eso se llama abuso de posición o una mala interpretación de la póliza, ¿ya? Así que ustedes tranquilamente pueden decir, ok, es cierto, quizás en ese momento no estaba funcionando, pero ¿qué tiene que ver con el incendio? Está bien, está como una garantía, pero es una garantía de robo, ¿ya? Eso se tiene que tomar mucho en cuenta, estimados, ¿ya? Se determina la cobertura o no de un siniestro, identificando sus causas y las circunstancias en que ocurrió la pérdida reclamada, cuyas cantidades y cuantías deben ser justas y razonables. También con la aplicación de penalidades y deducibles. Aquí están las penalidades, se refieren a las garantías, ¿ya? Ok, continuamos. Nombramiento de un ajustador de siniestro. La liquidación del siniestro puede efectuarla directamente la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestro. A ver, ¿en dónde intervienen los ajustadores de siniestro? En todos los siniestros de riesgo patrimoniales, ¿ya? Incendio, ¿no? Lucro cesante, roturas maquinarias, transportes, cascos, ¿no? Pero en vehículos, ellos tienen un propio ajustador, que no es un ajustador de los que ven riesgos patrimoniales, ¿ya? Los riesgos patrimoniales tienen un registro SBS. El ajustador de vehículos es un empleado de la compañía de seguros especializado en el tema de costos de atención de las unidades siniestradas en los talleres. Sabe sobre reparaciones, sabe sobre los costos de las manos de obras, de planchado y pintura, tienen convenios con los talleres, son los talleres autorizados en la compañía de seguros, entonces son dos temas diferentes, ya no se vayan a confundir. Estamos hablando acá de los ajustadores que intervienen no en los seguros vehiculares, sino en los demás seguros, ¿ya? Entonces, la liquidación siniestro puede efectuarla directamente la aseguradora o encomendarla a un ajustador de siniestro. En los casos que, por el alcance y consecuencia del siniestro, o cuando la aseguradora requiera la contratación de un ajustador de siniestros para evaluar y cuantificar los daños o pérdidas, la designación del mismo debe realizarse de común acuerdo entre la aseguradora y el asegurado. La designación del ajustador de siniestro debe efectuarse dentro de los 3 días siguientes a la fecha del aviso del siniestro o a la fecha en que la aseguradora toma conocimiento de la ocurrencia. Cuando la aseguradora recibe el aviso de siniestro, debe proponer al asegurado por lo menos 2 días antes del vencimiento del plazo señalado una terna de ajustadores de siniestro para que el asegurado manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores propuestos. Para tal efecto, las aseguradoras deben proponer a los ajustadores de siniestro que se encuentren inscritos y habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. En caso del asegurado no designe alguno de los ajustadores de siniestro propuestos, la aseguradora procederá a designar el ajustador de siniestro antes del vencimiento del plazo señalado, a fin de no dilatar el inicio del proceso de liquidación del siniestro. Corresponde a la aseguradora verificar que los ajustadores de siniestro propuestos al asegurado para el proceso de liquidación del siniestro se encuentren habilitados en el registro correspondiente a cargo de la superintendencia. Es importante resaltar que en el nombramiento del ajustador debe tenerse presente que el reasegurador también participe, comprobando que los ajustadores propuestos al asegurado también sean de su confianza. De no tomarse esto en cuenta, se dilatarán y tal vez hasta se incumplirán los tiempos de atención y pago. Más allá de las obligaciones legales, el nombramiento de un ajustador muchas veces representa la intención del asegurador de darle al siniestro materia de análisis una mayor especialización, independencia y profundidad. Participación de los ajustadores de siniestro. Los ajustadores de siniestro realizan el estudio de las solicitudes de cobertura de los asegurados presentadas en el marco de los contratos de seguros pertinentes, pronunciándose sobre su procedencia o rechazo y determinando en su caso el monto de la indemnización correspondiente u otra prestación a cargo de las empresas aseguradoras. Los ajustadores de siniestros deben desempeñar sus funciones en forma independiente, directa y personal, cuando debido a las características del siniestro, los ajustadores requieran utilizar los servicios de profesionales y técnicos idóneos, asumirán la responsabilidad de las actividades que estos realizan durante el proceso de liquidación del siniestro. Ahora, estos auxiliares de seguros, que son ajustadores, ¿quién les paga sus honorarios? Se los paga la compañía de seguros. No encarece en la póliza, no encarece el siniestro, por si acaso ni se le va a descontar de la indemnización del siniestro los honorarios del ajustador.
Eso lo paga la compañía de seguros, ¿ya? Recomendación para ser un ajustador confiable. A ver, más allá de sus conocimientos técnicos y experiencia, por la importancia de su intervención, se aconseja a un ajustador de seguro lo siguiente: mantener un trato cordial, respetuoso, honesto y transparente con el asegurado y cualquier persona involucrada en el siniestro. Atender el siniestro asignado desde que el área de atención del siniestro lo contacta hasta que se finiquita el caso. Procurar un servicio eficiente para contratar al asegurado lo antes posible y realizar las gestiones necesarias para resolver el asunto de la mejor forma posible. Mantener la comunicación fluida con el asegurador o con el asegurado hasta concluir su caso. Comunicar cualquier situación extraordinaria en el proceso de atención de una reclamación. Obviamente tienen que ser puntuales y formales, ¿no? Tener siempre a la mano las condiciones de póliza o indicar al asegurado los principales puntos de la póliza: cobertura, alcance y documentación necesaria. Recabar información mediante cuestionarios y documentación a través del checklist. Documentar al asegurado los motivos, uso y seguimiento de la información y o documentación solicitada. Tomar evidencias fotográficas. Prohibiciones para la participación de los ajustadores de siniestro. Los ajustadores de siniestros están prohibidos de participar en los procesos de liquidación de siniestros cuando estén vinculados al contrato de seguros correspondiente como contratante, asegurado, beneficiario o endosatario del contrato. Tuvieran un interés actual, directo o indirecto, debido a la relación de negocios con la aseguradora, el corredor de seguros, el asegurado, el contratante, el beneficiario, el endosatario, las personas afectadas o la propiedad de los bienes siniestrados, o se trate de sus cónyuges y en los casos que tenga parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o dentro del primer grado de afinidad con el contratante, el asegurado, el beneficiario o el endosatario del contrato de seguros, o con los accionistas mayoritarios de conformidad con la ley general, así como directores o gerentes de la aseguradora o del corredor de seguros. Estas prohibiciones también son aplicables a los profesionales y técnicos involucrados. Convenio de ajuste. De acuerdo con la resolución SBS 3202 del 2013, el convenio de ajuste es el documento en el cual se establece el monto determinado como indemnización del siniestro o la prestación a cargo de la empresa en el marco del contrato de seguro y es elaborado por el ajustador de siniestro. El ajustador que participa en la liquidación de un siniestro cuenta con un plazo de 20 días para emitir y presentar a la aseguradora el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro o, en caso contrario, el rechazo del mismo, contado a partir de la fecha en que recibió la documentación e información completa exigida en la póliza de seguro para el proceso de liquidación del siniestro. Obviamente, esto de parte del asegurado, ¿no? El asegurado que tiene que cumplir con entregar toda la información y o documentación que se le solicita. Una vez el ajustador reciba toda esa documentación y se complete, ¿no? Entonces, a partir de ahí se cuentan los 20 días. Si el ajustador de siniestro requiere aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada, debe solicitarlas al asegurado o al beneficiario antes del vencimiento del referido plazo, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros deberá informar a la aseguradora dentro de las 24 horas siguientes cuando se haya completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. El convenio de ajuste que elabora el ajustador de siniestro debe indicar el importe de la indemnización determinada o prestación a cargo de la aseguradora, de acuerdo con el informe correspondiente, lo que se enviará al asegurado para su firma en señal de conformidad. En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro. Esta parte es importante que la tengamos muy presente, lo vuelvo a repetir, ¿ya? En caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro
o su rechazo, o sea, el siniestro, se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro. Por eso, es deber de los corredores y asesores de seguros de hacer el seguimiento a los documentos que se van entregando. Si ustedes toman nota por intermedio de vuestro cliente, que les hace llegar toda la documentación y con eso está completo, ustedes lo verifican que es así y se lo trasladan al ajustador, a partir de ahí tienen un deadline, ¿ya? O para que el ajustador entregue su informe y pasados los 30 días, la compañía de seguros se pronuncie sobre el siniestro porque pasados esos 30 días, quedaría consentido y la compañía, al quedar consentido el siniestro, tiene la obligación de pagarlo. Por eso es importante que ustedes tengan este tema muy apuntadito, muy presente, ¿no? Y sepan hacer el seguimiento a los casos, ¿no? Obviamente entiendo que casi la mayoría de los corredores o brokers, los intermedios, tienen sus sistemas de seguros y para los que no, fácil pueden hacer un cuadro Excel, ¿no? De caso por caso y pueden ir marcando la trazabilidad de todo el siniestro, ¿ya? ¿Ok? Reitero, ¿no? Esta parte, con excepción de lo señalado en el ítem 10, ¿no? Dice acá, repito, en caso el ajustador no cumpla con emitir y entregar el informe correspondiente que sustenta la cobertura y liquidación del siniestro o su rechazo, este se considerará consentido cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se completó toda la documentación e información exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, con excepción de lo señalado en el ítem 10.1. Hay que revisar ese punto 10, ese 10.1. Una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, este contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, entendiéndose que transcurrido dicho plazo sin que emita pronunciamiento, el siniestro ha quedado consentido, por lo que la aseguradora deberá proceder al pago correspondiente. ¿Ve? Acá hay otra indicación importante, ¿no? Dice, una vez que el convenio de ajuste debidamente suscrito por el asegurado sea entregado a la aseguradora, esta contará con un plazo de 10 días para aprobarlo o rechazarlo, ¿ya? Hay otra segunda oportunidad de pedir el consentimiento del siniestro. Entendiéndose que transcurrido dicho plazo, o sea, los 10 días, sin que emita pronunciamiento la compañía de seguros sobre el convenio de ajuste recibido del ajustador, el siniestro ha quedado consentido y por lo que tanto la compañía de aseguradora tendrá que pagar el importe que se indique en dicho ajuste, ¿ya? Si la aseguradora estuviera en desacuerdo con la indemnización o prestación a su cargo señalada en el convenio de ajuste, podrá solicitar al ajustador de siniestro un nuevo ajuste para que en un plazo no mayor de 30 días proceda a consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a un arbitraje o a la vía judicial. Vamos un ratito viendo el tema de los tiempos. Ok. Solicitud de prórroga del ajustador de siniestros. En caso el ajustador requiera un plazo adicional para concluir el proceso de liquidación del siniestro, podrá solicitar a la superintendencia por única vez una prórroga debidamente fundamentada, precisando las razones técnicas y el plazo requerido, sujetándose al procedimiento correspondiente establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia, resolución 3082 del 2011. Esta solicitud suspende el plazo con que cuenta el ajustador de siniestro para emitir el informe correspondiente hasta que la superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea comunicado. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse a la aseguradora y al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciar el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado y a la aseguradora en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. 2. Informe de liquidación del siniestro. Estamos en la página 16, por si acaso, ¿ya? La opinión del ajustador de siniestros emitida en el informe de liquidación del siniestro, que en este caso es el informe de ajuste, no obliga a las partes
y es independiente de ellas. El ajustador de siniestros debe entregar simultáneamente al asegurado y a la aseguradora los informes que elabora de acuerdo con el desarrollo del proceso de liquidación del siniestro, debiendo mantener a disposición de la superintendencia el sustento de haber entregado todos los informes, sean estos parciales o finales, en las direcciones físicas o electrónicas que las partes hayan señalado en la póliza. Si el asegurado o la aseguradora no estuvieran de acuerdo con la liquidación del siniestro, podrán designar a otro ajustador, perdón, podrán designar a otro ajustador de siniestros para elaborar un nuevo informe, quien se sujetará a los plazos señalados en el presente módulo. De lo contrario, las partes podrán recurrir al medio de solución de controversias que corresponda. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber recibido la documentación e información completa exigida en la póliza para el proceso de liquidación del siniestro, la aseguradora deberá pronunciarse sobre el consentimiento o rechazo del siniestro. En caso la aseguradora requiera aclaraciones o precisiones adicionales respecto de la documentación e información presentada por el asegurado, deberá solicitarlas dentro de los primeros 20 días del plazo antes señalado, lo que suspenderá el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. Si la aseguradora no se pronuncia dentro del plazo de los 30 días a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá que el siniestro ha quedado consentido, salvo que se presente una solicitud de prórroga del plazo con que cuenta la aseguradora para consentir o rechazar el siniestro, conforme a lo señalado en el artículo siguiente. Solicitud de prórroga de la aseguradora. Cuando la aseguradora requiere un plazo adicional para realizar nuevas investigaciones u obtener evidencias relacionadas con el siniestro o la adecuada determinación de la indemnización o prestación a su cargo, podrá solicitar al asegurado la extensión del plazo antes señalado. En caso contrario, se sujetará al procedimiento 91 establecido en el texto único de procedimientos administrativos de la superintendencia. La presentación de la solicitud de prórroga efectuada a la superintendencia debe comunicarse al asegurado dentro de los 3 días siguientes de iniciado el procedimiento administrativo. Asimismo, el pronunciamiento de la superintendencia deberá comunicarse al asegurado en el mismo plazo antes señalado, contado a partir de la fecha en que el solicitante haya tomado conocimiento del pronunciamiento correspondiente. Consentimiento y plazo de pago de un siniestro. Teniendo como premisa para pagar un siniestro, las compañías deben conocer el monto reclamado. La norma vigente precisa que la aseguradora cuenta con un plazo de 30 días desde que el siniestro queda consentido. Caso contrario, la aseguradora deberá pagar al asegurado o al beneficiario un interés moratorio anual equivalente de 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de acuerdo con la moneda pactada en el contrato de seguros por todo el tiempo de la mora. El contratante del seguro, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede cobrar la indemnización o prestación correspondiente sin expreso consentimiento del asegurado, salvo que la póliza esté endosada a su favor. Un siniestro es consentido cuando la compañía de seguros aprueba el convenio de ajuste firmado por el asegurado en un plazo de no mayor de 10 días de suscrito. Cuando no exista convenio de ajuste, el siniestro queda consentido cuando la compañía de seguros no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de 30 días, salvo que solicite prórroga para hacerlo. Rechazo de siniestros. Ok. El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la aseguradora, sea que haya actuado con o sin ajustador, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestros, de ser el caso, y demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la aseguradora. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la superintendencia cuando ésta lo requiera. La aseguradora debe informar detalladamente, mediante comunicación cursada al asegurado o al beneficiario, según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustentan el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión, debidamente suscrita por el representante del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario
dentro de los plazos indicados en el presente módulo, según corresponde. La acreditación de la entrega de la información a que se refiere este ítem debe ser conservada por las aseguradoras en los expedientes de siniestro correspondientes. En caso de intermediación de un corredor de seguros, las aseguradoras deben remitir copia de la comunicación de rechazo del siniestro al corredor a efecto que éste cumpla con su obligación de asesoramiento. Información a incluir en la comunicación de rechazo del siniestro. La comunicación de rechazo del siniestro debe contener información sobre los mecanismos de solución de controversia a los que puede acudir el asegurado o el beneficiario en caso se encuentre disconforme con el pronunciamiento de la aseguradora según el siguiente texto. En caso de disconformidad con los fundamentos de rechazo del siniestro, usted podrá acudir a las vías de solución de controversia como son la Defensoría del Asegurado, el Instituto Nacional de Defensa y Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, o el Poder Judicial o instancia arbitral correspondiente según se haya pactado. Para solicitar orientación, podrá comunicarse con la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP al teléfono gratuito 0800 10 840. Un ratito, por favor. Sí. Si el asegurado o el beneficiario no están conformes con los fundamentos utilizados por la aseguradora para sustentar el rechazo del siniestro, podrá presentar un reclamo ante la aseguradora de conformidad con la circular número G184 del 2015 de servicio de atención a los usuarios o recurrir al mecanismo de solución de controversias que corresponda. En tal caso, el asegurado o el beneficiario podrá presentar bajo su costo las pericias o pruebas de parte que estime convenientes y solicitar el reembolso de los gastos incurridos siempre que su reclamo resulte fundado. Mecanismo de solución de controversias. El contratante y el asegurado y o el beneficiario pueden pactar con la aseguradora el sometimiento de las controversias derivadas del contrato de seguros al arbitraje u otro mecanismo de solución de controversias conforme a lo que tiene que estar dispuesto en la póliza. Cuando los daños o pérdidas reclamadas a la aseguradora como consecuencia de un siniestro sean iguales o superiores a 20 unidades impositivas tributarias. Intervención del corredor de seguros. Se recomienda que el corredor de seguros efectúe las siguientes acciones en caso de reclamo del asegurado. Coordinar con su cliente el aviso del siniestro a la aseguradora en los plazos de ley y según corresponda. Aconsejar al asegurado sobre el nombramiento del ajustador más conveniente. Asesorar como si el bien no estuviera asegurado respecto a los bienes sinestados a fin de mantener la reducción de reclamo, conservando los bienes dañados y no haciendo uso de los mismos. Participar en las visitas del ajustador. Verificar que el asegurado cumpla con alcanzar al ajustador toda la documentación e información solicitada por este. Hacer seguimiento al proceso de liquidación y o pago del siniestro. Elaborar un nuevo plan de acción para prevenir hechos similares y nuevas garantías al contrato. Para ello, puede valerse de la experiencia del ajustador nombrado. Vamos a ver. Sí. Situaciones de infraseguro y sobreseguro. Aunque estos temas han sido tratados en el módulo 1, es importante recordarlos en este punto. Se entiende por sobreseguro o supraseguro cuando la suma asegurada es superior al valor real del bien asegurado. En una situación de infraseguro, la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado. A la hora de contratar un seguro, sea del tipo que sea, hay que tener en cuenta muchos factores, que son los que van a servir a la aseguradora para fijar el importe de la prima al que va a tener que hacer frente el asegurado, desde cuál es el bien determinado a asegurar y los riesgos exactos que se desean cubrir hasta quiénes van a ser todos los sujetos incluidos en la póliza y cuál va a ser la suma asegurada. A este último elemento, la suma asegurada, hay que prestarle especial atención, ya que si existe diferencia entre este y el valor de interés al estipulado en la póliza, se producirá una situación de infraseguro o sobreseguro. Estimados alumnos, ya toca la finalización de esta clase. Les agradezco su atención. Cuídense mucho y nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora. Buenas noches con todos y muchas gracias nuevamente por su atención.